Muy buena tarde, estudiantes de la Corporación Universitaria. Vamos entonces a retomar vamos a continuar con la lingüística y vamos a hablar hoy de neurolingüística. De pronto hemos escuchado hablar el término neurolingüística, pero vamos a mirar qué es la neurolingüística, qué relación tiene la lingüística con los procesos cerebrales y con nuestro pensamiento. Entonces, aquí vamos a hacer la relación entre lenguaje-pensamiento y cómo se relaciona la verbalización, cómo se relaciona nuestro proceso de pensamiento y cómo la lingüística a lo largo de la historia poco a poco ha ido evolucionando y ha llegado a este punto de pronto donde ya se conoce y es una disciplina que forma parte de la neurología y de la lingüística. Por eso se llama neurolingüística. Entonces, todo lo neuro tiene que ver con el cerebro, con el pensamiento, con su desarrollo de pensamiento desde el punto de vista cerebral. Entonces, se reconoce la neurolingüística a la disciplina que analiza los métodos del cerebro humano para lograr comprensión, la generación y la identificación del lenguaje, tanto hablado como escrito. Entonces, para que se dé todo este proceso en el ser humano del lenguaje, tanto verbal como escrito, tiene que partir desde el cerebro. Entonces, vamos a mirar que desde el cerebro es el que va a regular todo. La neurolingüística, según los expertos como tal, tiene una raíz interdisciplinar, ya que se beneficia con aportes de la lingüística, la neurobiología, la lingüística computacional. Entonces, cuando nosotros hablamos de neurolingüística, no solamente estamos hablando de la parte neurológica como tal y de la parte lingüística, del lenguaje, sino que estamos hablando de que es una disciplina que se va a nutrir de la neurología, de la biología conformada con la neurobiología y también con la lingüística y también está relacionada con la lingüística computacional. Ya, en este momento, la lingüística se estudia desde la computación, o sea que ya hay una parte mucho más allá del lenguaje. Como les decía en el video pasado, el lenguaje va evolucionando a la par con la tecnología. Y entonces aquí ya tenemos la lingüística computacional. Cómo estos procesos lingüísticos del cerebro humano y de las computadoras y como ya viene la inteligencia artificial, ya está en los laboratorios, falta es solamente que se comercialice y se saque todo este tipo de robots y todo este tipo de cosas. Entonces ya la lingüística está también en el campo de la robótica. Y así como la ciencia va avanzando, la lingüística también. Por eso es bonito esta materia, porque esta materia no solamente es enseñar a cómo se estructura y se escribe una palabra o cómo marcar una tilde, que a la hora del té, en cuanto a concepto, no es tan relevante cómo llegar a la profundidad de interactuar con el conocimiento del lenguaje desde el punto de vista cerebral, desde el punto de vista fisiológico del cerebro, desde la computación, desde la biología, analizar los diferentes hechos comunicativos y cómo trabaja nuestro cerebro desde el punto de vista del lenguaje. Entonces, por eso es algo que el estudio de esta parte es fundamental porque abarca todo. Hablar de lenguaje no es solamente hablar de español, es hablar de historia, hablar de filosofía, de literatura, de sistemas, de computación, de medicina. Hablar de todo porque es algo que lo contiene. Esa es la importancia. Continuando con la neurolingüística, entonces decíamos que la neurolingüística es una fase interdisciplinar y como interdisciplina tiene aportes de la neurobiología, de la parte neurológica y biológica como tal, pero también tiene aportes de la lingüística y en este momento también de la lingüística computacional. La noción de neurolingüística
suele vincularse al estudio de la afasia. ¿Qué es la afasia? La afasia es una dificultad que se refleja en la carencia lingüística a partir de formas específicas de daño cerebral. Entonces una persona no puede escribir, no puede hablar porque tiene un problema de afasia. La afasia, por ejemplo, algunas personas solamente hacen sonidos y tal porque tienen un daño en su cerebro, entonces no pueden, tienen un daño en el área del lenguaje, entonces no pueden articular. Entonces a eso también se le llama afasia. Y en la parte escrita también hay muchos que contienen esa parte. Por eso se acostumbra a decir que la afasiología constituye la base histórica de la neurolingüística. De todas maneras, con el correr de los años y del tiempo, pues todo va cambiando, va evolucionando. Esta disciplina consiguió complementarse con nuevas tecnologías y se ha ido expandiendo como tal. Ejemplo, hay algo que tenemos cómo se ha ido expandiendo como tal. Cuando nosotros miramos las técnicas de las imágenes cerebrales a nivel de la neurología y comenzó los estudios del cerebro con estas imágenes diagnósticas, pues esto permitió acceder a nuevos conocimientos en el área. Y se conoció también cómo funcionaba anatómicamente el lenguaje comportándose desde el área o analizándose desde el área del cerebro. Con estas imágenes se comprobó la relación entre cerebro y lenguaje, que es una de las características fundamentales en la ciencia, la comprobación. Comprobar es fundamental en la parte científica, no partir de la especulación ni de la creencia como tal, porque en la ciencia no es para creer, la ciencia es para comprobar como tal. Esa es una de las características científicas y cuando mediante las imágenes se logró comprobar la relación entre cerebro y lenguaje, pues esto comenzó a sentar las bases ya más sólidas de la neurolingüística y ya se está hablando en muchos avances en cuanto a esta disciplina. Ahora, con estas imágenes se puede analizar también el empleo de la energía cerebral mientras se realizan acciones dirigidas al proceso del lenguaje. Cuando surgen los electrocardiogramas y los electroencefalogramas, pues eso es un avance en la medicina. Pero ¿cómo se puede medir la actividad cerebral cuando un ser humano está con una actividad propia del lenguaje? Entonces aquí es donde los científicos, los médicos comenzaban a hacer todo este tipo de ensayos y se logra comprobar la relación entre pensamiento y lenguaje, específicamente cómo se va desarrollando el área en el cerebro, el área del lenguaje. Y es ahí cómo se va y se muestra ya con evidencia clara por las ondas cerebrales marcadas en esas partes cuando se está haciendo una actividad propia del lenguaje y el cerebro lo mide. Entonces hay una comprobación. Esta comprobación sienta las bases, pero ya después con las electrofisiologías o los electros, por su parte ofrece una resolución a escala de milisegundos y esto hace que el mecanismo cerebral que provoca señales eléctricas sobre el cuero cabelludo, que aún todavía no había sido objeto de estudio, ahora se comienza a mirar eso. Entonces, al principio se dificultó su interpretación porque pues las lecturas como tal era algo nuevo, no se conocía muy bien, pero poco a poco se fue generando procesos para saber leer qué era lo que votaban los exámenes. Ahora se colocaban a prueba todas estas teorías que tienen que ver con la parte cognitiva. Y ya se empezó a trabajar cuando ya los sistemas y la computación comenzó a avanzar, pues se utilizó en la medicina como tal y los expertos comenzaron a hacer mediciones de los electroencefalogramas, haciendo actividades cerebrales, teniendo en cuenta las actividades del lenguaje. Entonces ya se incorpora esto a la parte de la neurobiología.
la relación, ¿qué es la neurobiología? La relación neurológica con las partes biológicas que conforman el cuerpo humano. Cuando hay esa relación entre neurología con las diferentes partes de la biología de nuestro cuerpo a nivel celular y molecular, entonces se mira una relación estrecha del todo con la parte, de que ya la mano no va a funcionar sola, sino que la mano va a funcionar por el cerebro. Y que cuando nosotros caminamos, no caminamos porque sí. Es el cerebro el que permite que nosotros caminemos, específicamente porque se está estimulando el área motora del cerebro. Entonces, con esto se llega a comprobar que el área del lenguaje se estimula y se comprueba mediante evidencia científica cómo con mediciones neurológicas, específicamente por los electros, se va a sustentar y se va a comprobar. Esto lo podemos explicar como el cerebro está dividido en dos mitades, que a simple vista son idénticas, las cuales reciben el nombre de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Lo primero que utilizamos mayormente cuando nosotros estamos creando algo es el segundo, el derecho. Cuando usted está creando, está pintando, está imaginando, usted está utilizando el segundo hemisferio, que es el derecho. Ahora, el segundo que se ocupa de las cuestiones lógicas. La lógica también está en el derecho y suele presentar una mayor actividad cuando estamos hablando o estudiando matemáticas. El hemisferio derecho está más activo cuando usted, mi querido estudiante, está en una clase de matemáticas, se encuentra más activo, o cuando está hablando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que es importante conocer cómo se comporta cada parte de nuestro cuerpo y cómo se comporta nuestro cerebro con diferentes actividades. Si yo estoy dando una clase de trigonometría o geometría analítica, pues voy a empezar a mirar y imaginemos que le colocamos a los estudiantes el electro, vamos a notar mayor actividad en el hemisferio derecho que en el hemisferio izquierdo. Esa es una de las características y que eso antes no se conocía. Hoy en día eso ya está comprobado, ya no es una mera especulación. Hoy en día es algo que ya se logró medir, es algo que está implícito y es algo que está sustentado. Cada una de esas mitades se encuentra formada por 4 lóbulos. El lóbulo frontal, que controla los movimientos del cuerpo. El lóbulo parietal, que realiza la asociación entre la diferente información. O sea, cuando usted escucha la información como tal, es el lóbulo parietal el que comienza a sintetizar. ¿Esta información es o no es? ¿Es correcta o no es correcta? Entonces, el lóbulo temporal se encarga de la capacidad auditiva. La audición, si usted tiene un tumor en el área auditiva, pues no va a poder escuchar. Si usted tiene un tumor en el área del cerebro de la visión, tampoco puede escuchar. Así tenga el ojo perfecto, así tenga el oído perfectamente, pero en su cerebro hay un tumor, entonces no va a escuchar ni va a poder ver. Esto es algo que tenemos que mirar y tenemos que analizar. En nuestro cerebro está cada parte, rige cada parte. El cerebro es un cosmos. Es como un cosmos, que todavía lo que conocemos del cerebro solamente es el 0,01% del 100% que tenemos que llegar a conocer de nuestro cerebro. Llegar a utilizar el 100% de nuestra capacidad cerebral sería magnífico en el ser humano, pero todavía el conocimiento del cerebro desconocemos mucho del cerebro. Es como el cosmos. Del cosmos hemos ido de pronto a la Luna como tal, que ya está comprobado. Algunas expediciones que se han hecho de pronto a Marte vía robot, pero el hombre todavía no ha pisado Marte como tal. Las ondas que se han enviado, como el Voyager, el Hubble, que han tomado fotos de
nuestro sistema solar, que está conformado por la Vía Láctea, y se sabe que hay muchos más sistemas solares. Se sabe que hay muchas más galaxias. Por ende, descartar la posibilidad de vida es como complicado o sea, no la podemos descartar, pero tampoco la podemos afirmar hasta que no haya una evidencia certera. Se sabe de que existe vida microbiana y organismos y vida molecular extraterrestre. Eso sí se sabe. Pero vida inteligente como tal no está comprobado hasta el momento científicamente. Como tal, no hay una comprobación. Entonces, sí se sabe que hay vida microbiana, hay microbios en Marte, hay bacterias en Marte, y en los otros se sabe, en la Luna también. Entonces, es una de las características que tenemos que analizar. Entonces, así como miramos el cerebro, que es insondable, que es un universo que está en continua expansión, así mismo es el cerebro humano. El cerebro humano todavía nos falta mucho por conocerlo. Solamente conocemos sus partes, de su funcionabilidad, algunas. Los neurólogos, aquí tenemos uno de los grandes estudiosos del cerebro, que es Rodolfo Ginás, un bogotano, que está en la NASA, y es uno de los que más ha trabajado y más conoce sobre el cerebro humano. Entonces es aquí donde tenemos que nosotros empezar a mirar que todavía nos falta mucho por conocer. Hay que ser muy humildes en esta parte. Nosotros, los seres humanos, eh, queremos llegar a conocer todo. Es como nuestra curiosidad innata, el saber cómo funciona todo. Porque si no, pues no tendría sentido la parte de la vida como tal, porque eso es inherente a la vida. Pero tenemos que ser humildes en que no podemos llegar a conocer todo. Por ejemplo, hoy en día, hablando de lo cuántico, el comportamiento del átomo en lo cuántico es totalmente diferente. Cuando se mira, el ser humano mira el átomo, ya el átomo no está. Es una conducta, o sea, la visión afecta la parte del desarrollo del quantum o de lo cuántico. Entonces, con humildad hay que decirlo, no podemos pretender llegar a conocer todo, que sería magnífico, pero pues es algo que tenemos que ser conscientes con esto. Entonces, así es como se dice la vida del conocimiento. Pero estamos para conocer, estamos para hacer, para indagar, para cuestionar, para sentar hipótesis, así como los de antes pensaron y cuestionaron y sentaron sus ideas, así tenemos que hacerlo para poder generar procesos de, no solamente científicos, sino procesos de cambio. Y en esto con la neurolingüística, el cambio que se está generando es muy grande. Entonces, continuando con la neurolingüística, el lóbulo temporal se encarga de la capacidad auditiva y de procesar relaciones temporales. El lóbulo occipital procesa información gráfica y la comprensión de la lengua escrita. El lóbulo occipital es el que trabaja el área de las matemáticas y todo lo que tiene que ver con las gráficas, los dibujos, la parte creativa. Los artistas tienen desarrollada en la parte occipital esa área. Esa es una característica, así como la parte del lóbulo derecho, del hemisferio derecho. Entonces, según nuestras inclinaciones y según nuestro estudio, nosotros podemos tener desarrolladas las habilidades más de un hemisferio que de otro o más de una área que otra. Por eso, como educador, creer que yo puedo medir a todos los estudiantes en matemáticas, a todos con un 10, es ilógico, porque habrá uno que tenga más habilidad que otro, que tenga más desarrollado esa área y que tenga desde su cuestión genética hasta su parte de adiestramiento en la vida, tenga más desarrollado eso que otro que no la tenga. Entonces, por eso la educación tiene que partir de conocimientos previos y tiene que dejar las mediciones, porque no puedo pretender medir a un estudiante con una escala porque eso no me dice nada. Conociendo el cerebro, medir
Es un absurdo en pedagogía, pero pues el sistema quiere que sigamos midiendo. Entonces, mientras el sistema siga con eso, pues con ese grave error, pues la educación seguirá igual, porque para eso hay que salirse del esquema. No necesitamos medir, un estudiante no vale por un puntaje alto en el ICFES ni vale por una evaluación de 10 o de 100. Eso no mide la calidad de un estudiante, ni la persona de un estudiante, ni su verdadero proceso de saber. El saber va más allá de una numeración o de una letra. El conocimiento no se mide. El conocimiento es algo que llega y se crea y se va generando por procesos de creación. Y yo no puedo medir a un artista por su creación. No puedo decir que este cuadro es bello cuando la belleza sabemos que no existe. Entonces, es ahí donde se cuestiona todo este tipo de cosas y por eso en pedagogía tenemos que empezar a hacer cambios y a cuestionar esas realidades que tenemos ahora.